Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es sábado 19 de agosto del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Recuerde que todos los sábados, ¿verdad? Nosotros nos reunimos para meditar en su palabra, pero quincenalmente hacemos espacios. Cada quincena estamos estudiando, ¿verdad? El Evangelio de Juan y hoy nos toca estudiar los planes de Jesús para su iglesia. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos en el Señor, ¿verdad? Doblemente bendecidos. Y hoy, pues, como les decía mis hermanos, tuvimos un devocional doble, ¿verdad? Fuimos bendecidos ampliamente por ello y ahora vamos a preparar pues nuestra mente. Ya hemos preparado nuestra alma, nuestro corazón, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Y en ese espíritu le voy a pedir que me acompañe a nuestro texto que hemos estado caminando a lo largo de estas semanas, que es Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18, donde hemos estado escuchando la confesión de Pedro, ¿verdad? Pero ahora hemos estado viendo las palabras de Jesús acerca de la iglesia. Mateo 16, 18, si usted ya lo tiene, quédese ahí conmigo tantito. Vamos a mandar nuestras ligas a nuestros hermanos que nos acompañan en otras plataformas. Recuerde, como siempre, ¿verdad? Cada semana les hacemos este recordatorio de que nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, el plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Estamos nuevamente leyendo los Salmos, ya estamos por terminar la carta a los Romanos, hemos iniciado a leer el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y estamos ya también por acabar lo que es el texto de Jeremías. Si usted está leyéndolo con nosotros, a su nombre gloria, ¿verdad? Porque hemos sido muy bendecidos a través de esta maravillosa lectura y ya estamos preparándonos, ¿verdad? Estamos preparándonos para lo que va a venir, si Dios lo permite, el próximo año con el plan de lectura McChain. Amén. Y pues bueno, también recordarle, ¿verdad, mi amada, mi amado, que pues también nosotros estamos compartiendo todos los lunes nuestro estudio acerca de aprendiendo a estar contentos, ¿verdad? Un estudio acerca del contentamiento de Jeremiah Burroughs. Yo espero que usted lo esté pudiendo escuchar, porque creo que esta semana, recuérdame Lalo, por favor, que hoy escuchamos acerca de que quejarse no es bueno para nosotros, ¿verdad? Vaya que esas enseñanzas, por sencillas que sean, son muy importantes, ¿sí o no, clase? Porque tú y yo, como buenos mexicanos, estamos acostumbrados a ¿qué cosa? A quejarnos, porque pues las cosas no salen bien, porque alguien te sacó la lengua, porque alguien te pisó un juanete, porque etc, ¿verdad? Porque llueve, porque no llueve, porque el tráfico, porque llegar tarde, porque la familia, porque el cónyuge, porque el compañero de trabajo, porque tu jefe, digan amén, ¿verdad? En fin, muchísimas cosas por las cuales nosotros desafortunadamente nos quejamos, pero también pues tenemos que aprender qué es lo que le agrada a Dios y a Él no le agrada que nos quejemos. Y tenemos que disciplinar nuestra alma y pues también reprender a nuestro espíritu y a nuestra lengua cuando nos vemos en la tentación de quejarnos. ¿Usted lo cree? Y bueno, también recuerde que todos los viernes estamos estudiando 9 marcas de una iglesia saludable. Esta semana, ¿alguien me puede decir qué fue lo que escuchamos? A ver. No lo escuchan, bárbaro. Yo estoy ahí matándome, grabando horas y horas y usted no lo escucha. Estuvimos... No estén adivinando. Que no todos los que acuden a la iglesia presentan una transformación. Estuvimos nosotros escuchando, y les voy a decir para que ustedes estén, vean nada más, aquí todo el mundo se está enterando de que no escuchan el material que se les manda, vean nada más. Ustedes están escuchando un entendimiento bíblico acerca de la conversión. Eso fue lo que escuchamos la semana pasada.
¿Sale? Esto es importante para usted porque usted tiene que saber cuáles son las marcas de una iglesia sana. Porque ciertamente usted puede ir a meterse a cualquier lugar que diga fuera iglesia, ¿verdad? Pero aguas, porque luego se está metiendo usted en un changarro de salvación, ¿verdad? Y a veces ni de salvación, ¿verdad? A veces son de perdición. Y estas marcas, por sencillas que sean, son marcas que debe tener una iglesia bíblica, una iglesia que está delineada en las Escrituras. Es importante que usted conozca esto, no menosprecie esta información para su vida espiritual. Y también déjeme decirle que nosotros, al terminar nuestro estudio de los planes de Jesús para su iglesia, vamos a prepararnos, vamos a iniciar un nuevo estudio, váyase preparando. Vamos a estar estudiando este libro, este estudio de varias semanas, son 12 semanas, pero yo la verdad creo que nos vamos a aventar, yo creo que 24 más, en busca de Dios. El gozo del avivamiento en la relación personal con Dios. Este material es un material fantástico que nos va a ayudar a poder trabajar como comunidad en busca del avivamiento. No sé usted, pero a veces pensamos que el avivamiento es algo emocional, que pensamos que es algo de un momento, que pensamos que es de un culto o un concierto de alabanza en el que hubo un avivamiento. No, mis amados, el avivamiento es algo que viene y se queda con nosotros. Usted no lleva a veces un caminar cristiano adormilado. Usted a veces no piensa que como que, oye, yo empecé muy bien en mi vida espiritual, empecé muy bien como cristiano. ¿Qué pasó conmigo? Mis amados, necesitamos un avivamiento. Amén. Y bueno, pues vamos a estar estudiando próximamente este estudio en busca de Dios. Así que pues acérquese con nosotros para adquirir su material y pues irse preparando, porque la verdad es que este libro sí es para contestar. Y este libro, una vez que usted lo adquiera, va a ser un crimen que usted lo deje empolvándose en su casa. Entonces pues le recomendamos mucho que se prepare. Tenemos algo más en avisos en el Festival de Coros. Recordarles, ¿verdad?, que también nos pueden ustedes acompañar, si usted así lo desea. La fecha, por favor, Carla. 30 de septiembre. 30 de septiembre, ¿verdad? A las 6:30 en la iglesia Príncipe de Paz, Festival de Coros. ¿Cuántos coros van a estar? 5 coros van a estarse reuniendo para compartir, pues prácticamente es un concierto de coros, o sea, varios coros se van a reunir para cantar alabanzas al Señor. Y vean nada más, mire, maravilloso. Así que si usted quiere venir, y lo mejor de todo es que no tiene costo y puede invitar a quien usted quiera. Créame que si usted buscara coros en Bellas Artes, en el Palacio de Minería, le costaría una lana. Le costaría una lana y los asientos son poquitos. Entonces, anímese para que escuche usted. Son cánticos espirituales de los que usted tiene que escuchar. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos, mis amados, y vamos a leer todos juntos este texto de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y después nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Dice el texto: y yo también te digo, todos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, toda la gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos, Señor, reunirnos, estar, Señor, congregados en este hogar. Gracias por mis hermanos con su corazón, Señor, sus puertas abiertas, su mesa dispuesta, Señor, para recibirnos, Señor, a tu pueblo, Señor, para reunirnos y alabar tu nombre, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas aquí reunidos, sus familias representadas. Gracias, Señor, por aquellos que nos están viendo, Señor, en la distancia, que ven, que comparten, que reproducen, que reproducirán, Señor, aquellos que escuchan en la distancia en países donde, Señor, no sabemos, Señor, cuáles son tus propósitos, pero allá está llegando tu palabra. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra en libertad, con gozo, sin restricciones y meditar en ella, Señor, ampliamente. Te pedimos, Señor, por nuestra humana debilidad, que nos dé, Señor, la capacidad, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, nos dé ciencia, conocimiento, sabiduría, pero sobre todo un corazón abierto, sensible,
un corazón de carne, Señor, para que a la voz de tu palabra, Señor, podamos decir sí, amén, y podamos obedecer, Señor, como a ti te agrada. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos clase, amén, amén. Muy bien, pues, esta semana también ya lancé un primer fragmento, cápsula reflexiva bíblica en los sórdidos umbrales del TikTok. Y no sé cómo sentirme, la verdad es que me siento extraño. Pero la verdad es que es un ambiente donde están muchos los jóvenes. Y sobre todo es un ambiente en el que tenemos que estar compartiendo también palabra del Señor. Así que ore por nosotros porque estamos buscando llevar palabra precisa, corta, precisa, edificante. Y está rodando y ahorita en eso estamos. Entonces, pues bueno, el propósito de todo esto, insisto, es que la gente medite y busque al Señor en estos tiempos difíciles. Amén. Y bueno, pues estamos ya, vea cuánto hemos sacado de este versículo, cuánto hemos sacado, hermana, de este versículo maravilloso de Mateo 16, 18. Hemos visto que el Señor es el fundamento de su iglesia, hemos visto, ¿verdad?, que le pertenece, que Él la está edificando, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas. Hoy vamos a continuar reflexionando acerca de este concepto importante que es edificar la iglesia. A ver si no se me voltea aquí esta cosa. La iglesia. Y hemos visto, ¿verdad? La semana pasada, bueno, hace 15 días, ¿qué fue lo que vimos, clase? Acerca de la iglesia. ¿Verdad? Las figuras bíblicas que nos hablan acerca de la iglesia como la vid y los pámpanos, la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? El esposo y la esposa. ¿Qué más vimos? A ver, acuérdate. No todos. El rey y el reino. Amén. ¿Qué más? Un creador y su creación, ¿verdad? Porque ciertamente si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Que somos un rebaño porque el Señor es ¿qué? Nuestro pastor, ¿verdad? Vean todas las imágenes ricas y abundantes que nos hablan acerca de la relación de Cristo con su iglesia. Y si tú te das cuenta, ninguna de estas imágenes tiene sentido sin comunidad. Sin comunidad no somos nada, mis amados. Necesitamos nosotros una comunidad de fe. Necesitamos nosotros a la iglesia de Cristo. Si nosotros estamos desprendidos del cuerpo, estamos en un serio peligro. Y lo peor de todo es que tu vida espiritual no va a crecer, no va a madurar, no va a dar el ancho que tiene que dar, no va a dar el fruto que tiene que dar. Esto es muy peligroso porque a raíz de estos chismes, a raíz de la pandemia, porque yo siento que la pandemia no es una excusa. La pandemia fue un evento, pero a final de cuentas el cristiano que quiere congregarse, ¿qué hace? Se congrega y le busca y busca la manera de congregarse porque lo necesita, porque es imprescindible para él. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, amén. Mi amado, si usted no se congrega, aunque sea solo un día, su alma lo resiente. Si usted no se congrega 2 días, 2 semanas, su entorno lo resiente. Si usted no se congrega 3 semanas, probablemente usted ya no resienta nada, por eso no le importa. Aguas, mi amado, mi amada, es importante formar parte de su iglesia. Y dijimos que la iglesia es una ¿qué? Asamblea, ¿verdad? Es una asamblea. Pero es una asamblea solamente de personas y ya. Es una asamblea de creyentes, de personas que profesan fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que esa asamblea esté reunida? ¿Para qué estamos reunidos? Para alabar al Señor, para glorificar al Señor, para meditar en su palabra. Pero hay un elemento también fundamental de la iglesia y es el que casi siempre se nos olvida, que tiene que ver con amar y servir a las personas. Tiene que ver con evangelizar. Y casi siempre nosotros pensamos, si yo te digo la palabra evangelizar, tú empiezas a decir, ay, ¿qué me va a pedir el hermano? Ir a repartir
volantes, ir a repartir Nuevos Testamentos. Pensamos en esta actividad, en una actividad que la mayor parte de los cristianos, y no es un tema local, es un tema general, cuando tú le hablas a los cristianos promedio acerca de evangelizar, todos te van a decir amén, pero la actitud que van a tomar probablemente no sea la misma gozosa cuando alabamos al Señor o cualquier otra cosa. No nos produce gozo evangelizar. Y quizás estoy hablando en general. Si no es su caso, no se dé por atendido. Pero si es su caso, mi amado, mi amada, acérquese al Señor. Porque todo cristiano debe tener gozo en compartir buenas noticias. Amén. A ti te debería dar gusto compartir buenas noticias. En este mundo en el que vivimos estamos acostumbrados a compartir ¿qué cosa? Malas noticias. Pero lo que nosotros tenemos son buenas noticias y hay que compartirlas, mi amado, mi amada. Es por eso que la iglesia tiene un propósito fundamental. No puede ser edificada si no entendemos que se trata de lidiar con las personas. Las personas hacia adentro y las personas hacia afuera. Y hoy probablemente va a escuchar muy pocos amenes. Hoy probablemente vamos a pisar algún juanete espiritual, algún callo del alma. Porque todos y cada uno de nosotros hemos lidiado con alguien difícil hacia afuera, pero también con alguien difícil hacia adentro, no diga amén. Todos hemos lidiado con un hermano, con una hermana que, no hemos agarrado la forma, el modo, y decimos que Dios te bendiga, pero lejos de mí. ¿No? Señor, ¿te lo mando, te lo llevas o qué hacemos? Lidiamos mucho con esas cosas, pero déjame decirte una cosa, mi amado, la iglesia es una asamblea de creyentes, no es una asamblea de perfectos. Me encanta, por ejemplo, lo que va a decir el apóstol Pablo más tarde en la carta a los Corintios. Acompáñame, por favor, a primera carta a los Corintios. Y fíjate lo que va a decir. Lo dice en otro contexto, hablando acerca de el poder y la sabiduría de Dios, pero tiene que ver con nosotros. Pablo dice en primera a los Corintios 1, del 25 al 29. Dice el texto: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito el Señor escogió estas perlitas maravillosas? ¿Con qué propósito? Dice el versículo 29. A fin de que Nadie, repite eso conmigo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto cabe muy bien porque los corintios se jactaban, se sentían que eran mejores el uno que el otro. Es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo tengo dones de esto, es que yo tengo dones de aquello. Eso casi no pasa. ¿O no? Mis amados, evangelizar empieza por una decisión y una voluntad del corazón. Si tú no estás gozoso con Cristo, no vas a compartir a Cristo. Si tú no estás gozoso con lo que Cristo es en tu vida, no vas a compartir ese mismo gozo a otras personas. Si tú no amas la palabra, no vas a compartir ese gozo por la palabra. Si tú no amas lo que crees, lo que haces, no lo vas a compartir. ¿Por qué? Porque no lo amas. Perdóname si tomo quizás un ejemplo. Nosotros hablamos de lo que amamos, de lo que nos interesa, de lo que nos apasiona. Nos quedamos callados a algo que no nos gusta, nos aburre y nos molesta.
Que nuestro corazón sea examinado acerca de cuál es nuestra actitud acerca del Evangelio. Porque no podemos compartir aquello que no nos trae gozo. El mandato de evangelizar no es evangelizar o compartirle solamente a aquellos que ya saben del Evangelio. No fuimos llamados a evangelizar cristianos. Fuimos llamados a evangelizar personas que no son cristianas. Y las personas no cristianas, ¿qué crees? No son fáciles de llevar. Observa lo que dice Lucas 24:47. ¿Trajiste tu Biblia? La vamos a abrir bastante. Y me voy a apurar, pero ya sabes que empezamos tarde y por lo tanto pues estamos nosotros caminando en el horario en el que estamos, ¿verdad? Lucas 24:47 dice el texto, y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y ¿qué cosa? El perdón de pecados. ¿Qué es lo que tú estás predicando acerca de Cristo? Puras cosas buenas, pura sanidad, puras cosas que a ti te gustan, pura prosperidad, pura felicidad. ¿Qué es lo que dice que se tiene que predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Decirle a la gente que se arrepienta no es cómodo. Decirle que tiene que pedir perdón por sus pecados no es algo sencillo. Pero cuando tú crees firmemente en el Evangelio, esto es necesario. ¿Dónde se tiene que predicar este mensaje? Dice el versículo 47. ¿En dónde? En todas las naciones. Y en el caso de los apóstoles dijo, comenzando desde Jerusalén. Mis amados, el objetivo del evangelismo no es dar tu testimonio. Dar tu testimonio no es evangelizar. Puede ser parte o puede ayudar, pero ¿a quién se trata que conozcan? ¿A ti o a Cristo? Con esto no te estoy diciendo no compartas tu testimonio. Lo que te estoy diciendo es, acuérdate que no te deben conocer a ti, deben conocer a Cristo. Observa lo que dice Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice el texto, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? A todo hombre. Así que yo debo de ser selectivo acerca de las personas en las que yo les comparto el Evangelio. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte, no me respondas, ¿le compartes a todos de Cristo? ¿O eres selectivo? A ti sí, a ti no. Contigo me puedo entender, contigo no. Por eso dije que no iba a haber muchos amenes. ¿Sientes el silencio magistral? ¿Verdad? Mis amados, esto es importante. Fuimos llamados a compartir el Evangelio. Fíjate lo que dice, nuevamente regresa a Mateo 16:18, donde hemos estado meditando. Y la palabra usada aquí dice, edificaré mi iglesia. Nuevamente te recuerdo que esta es la primera aparición de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es la primera aparición de esta palabra. Esta palabra no existía en el contexto del Antiguo Testamento. El concepto sí de congregación, de asamblea, sí existía, pero esta palabra eclesia es importante para nosotros por el significado que tiene. Ya hemos visto el sentido, la congregación de los creyentes, pero también la palabra eclesia en el griego, te voy a explicar un poquito al respecto para que me entiendas. Tiene que ver con, hay una palabra que nosotros vamos a ver aquí, muy importante para nosotros, que es kletoi, que tiene que ver con los llamados. Lo vamos a ver constantemente, esta palabra
cletoi o kletos, o esta raíz en el griego, la vamos a ver constantemente en el Nuevo Testamento, porque Pablo constantemente va a enfatizar que fuimos nosotros llamados. Observa lo que dice, por ejemplo, Pablo a los Efesios. Acompáñame a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo va a hablar aquí a la iglesia de Éfeso y va a hablar acerca de cómo podemos nosotros guardar la unidad. Efesios 4:1 dice el texto: yo pues, preso en el Señor, escribe el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué cosa? Llamados. Entonces, importante que tú sepas que en sí la palabra tiene que ver con aquellos, con la congregación de los llamados. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas, porque esto es una pregunta fundamental que debe definir nuestro caminar como asamblea de los santos, como congregación de los llamados. Y esta es una pregunta que yo le aconsejo a todos los que son pastores y a todas las iglesias y a todos los miembros de una iglesia local que se pregunten esto. ¿Cuál es el motivo por el que estoy unido a esta iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy unido a esta iglesia? Apunta esa pregunta, medita en ella. Esta pregunta es esencial, mi amado, mi amada. ¿Cuál es el motivo por el que estoy unido a esta iglesia? No estoy hablando de la iglesia en un sentido etéreo, espiritual, la iglesia de todos los tiempos. No, estoy hablando de esta congregación, esta asamblea local. ¿Cuál es el motivo por el cual yo vengo, me levanto, me reúno, asisto a sus cultos, a sus horarios? ¿Por qué? ¿Por qué formo parte de esta congregación? Esta pregunta es esencial. Responderla o no responderla provocará problemas o decepción en nuestras expectativas en el futuro. Mis amados, tú no escogiste a la iglesia. Dios te llamó para formar parte de su iglesia. ¿Notas por favor que Él no dice la iglesia que tú escogiste, la iglesia que te cae bien, que te agrada, que queda cerca de tu casa? Digan amén los que viven lejos. Fuiste tú llamado, llamada a formar parte de su iglesia. Y el llamado de Dios es más fuerte que nuestras voluntades. Tú no escogiste a la iglesia, Dios te llamó a formar parte de ella. Y esto es sumamente importante porque si el Señor tiene para nosotros en sus planes, para su iglesia, en este sentido, para esta asamblea, cada uno de ustedes debe preguntarse por qué formó parte de esta iglesia y no de otra. Porque, tú sales a la calle y puedes encontrarte cuantas congregaciones, las que tú quieras. Seamos francos, vivimos en este bendito país que con todos sus problemas tenemos libertad de culto. No estoy hablando de otras religiones en particular, pero tú puedes ir a la iglesia cristiana que tú quieras, evangélica que tú quieras, puedes hasta escoger. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿fuiste llamado a alguna de ellas? ¿Dios te quiere ahí? Ay, pero es que no tiene una banda de alabanza como Hillsong. ¿Y eso qué? Si Dios te llamó... Por eso dije... Yo estoy tirando al aire, Saúl, yo estoy tirando al aire. Si Dios te quiere ahí, ahí tienes que estar. Ahí Dios tiene cosas que hacer contigo. ¿Lo crees? Amén. Fíjate lo que te voy a decir, por esto es muy importante y quiero que reflexiones en esto, porque hay muchas personas que les encanta andar como chapulines
Por eso dije que no va a haber muchos amenes. Que les encanta andar como chapulín. No, yo estoy tirando al aire. Mi mentor decía que la Biblia es el mejor sastre. Hace unos sacos a la medida. Mis amados, no puedes estar brincando y brincando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, por razones banales, superficiales, carnales. Porque déjame decirte una cosa, si tú escoges a tu iglesia, no eres llamado a formar parte de su unidad. Si tú escoges a tu congregación, tú no tienes nada que hacer ahí. Porque solamente Dios usa a los llamados. Si Dios te llama a formar parte de su iglesia, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Pero si no fuiste llamado y tú escogiste, tú hiciste tu Tin Marín de dopingüe, no tienes nada que hacer ahí. Tú estás nada más ahí de oyente, de asistente, de llenando una banca nada más. Entonces no formas parte de la unidad de esa congregación. Nuevamente, ¿por qué nos unimos a su iglesia? Porque si nos unimos para satisfacer nuestras necesidades o llenar nuestras expectativas, ¿qué crees que va a pasar cuando estén, entre comillas, satisfechas o llenas? O cuando no lo estén. Te vas a mover. ¿Por qué? Porque tú fuiste a la congregación en una idea de supermercado. Voy, me surto de lo que necesito, me cargo las pilas. ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Es que iba a la iglesia a cargarme las pilas. Pues, ¿qué eres, batería de Huawei o qué onda? Dime un fundamento bíblico de, Pablo diciendo, ay, vengan a la iglesia a cargarse las pilas. No, Señor. El cristiano vive, ¿qué dice? Llénense del Espíritu Santo. No solamente el domingo, no solamente el sábado. Mis amados, nuestra unidad, nuestro llamado con la iglesia tiene que ir por encima de nuestras necesidades, estén satisfechas o no. Voy a explicarte un ejemplo y no me lo tomes a personal. Si yo tengo una enfermedad y yo oro, clamo por sanidad, yo llego a una congregación y Dios no me da sanidad, pero Dios me llamó a formar parte de esa congregación. ¿Estará algo mal con Dios? No. No. Quizás Dios está utilizando en este momento mi enfermedad para algo en particular con alguien más. Pablo claramente dijo, por ejemplo, leíamos hace un momento 2 Corintios 12, donde Pablo decía, este aguijón en mi carne es bueno para mí porque permite que no me ensoberbezca, me enorgullezca. Mis amados, si nos unimos a una congregación por una persona o por personas, por un grupo, por una actividad, porque los tacos están muy sabrosos al final del servicio, puede ser un motivo, pero no es el correcto motivo. Porque cuando no haya tacos, ¿qué crees que va a pasar? No viene. Cuando no venga esa persona, la que te invitó, no sé, no estoy hablando tirando al aire. Cuando no vengan tus cuates, cuando no venga tu amiguita, ¿qué va a pasar? No vas. Mis amados, nuestra permanencia, nuestra unidad con la iglesia no puede depender de lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Se sostiene por el llamado. Porque cuando hay una división en la iglesia, tú sigues en ese pueblo. Porque cuando haya momentos de avivamiento o cuando haya momentos de sequía, tú sigues con ese rebaño. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a formar parte de ese rebaño. Haya o no haya, se caigan las paredes, se mojen las bocinas, lo que sea, se vaya a media iglesia y tú te quedes con una bola de desconocidos, tú estás ahí por un llamado.
Y no estoy hablando, insisto, de una lealtad a los hombres. Estoy hablando de un propósito con Dios. Pastor Ronnie, Adelante. este versículo dice, bueno, Efesios, también en Efesios 3:10, a lo mejor usted lo trae, pero dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, potestades en los lugares celestiales. O sea, Dios ha escogido la iglesia para mostrar su gloria. Así es. Estamos aquí en su iglesia y formamos parte de su iglesia para mostrar su gloria con las personas de adentro y más con las personas de afuera. Porque las personas de afuera que no conocen a Dios, perdóname lo que te voy a decir, no es un tema, va a sonar como herejía, pero no pueden conocer a Cristo personalmente, lo conocen a través de ti. Alistair McGrath dice, si tú fueras el único evangelio que lee el incrédulo, ¿se convertirían? Si tú fueras el único evangelio que lee el incrédulo, ¿se convertirían? Ese es el punto. Y el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Estamos aquí para preservar las cosas positivas y estamos aquí para hacer que Cristo brille, para que lo conozcan a Él. Mis amados, ese es el propósito de la iglesia, llevar a Cristo a donde no está Él. Llevar a Cristo a donde no está. ¿Cuál es el propósito de un misionero? Llevar a Cristo donde no está. ¿En la universidad es un campo misionero? Sí, mucho más, porque ahí están todos los recalcitrantes ateos que sienten que se las saben todas. Y ahí necesitamos que haya misioneros, personas llamadas por Dios para predicar el evangelio. ¿Necesitamos gente en la política? Claro que sí. Necesitamos que allí haya misioneros que lleven el evangelio a las personas que toman decisiones cruciales. Y ahí están los Danieles, los Joséses. Los Josés, los Pepes, ahí están. Están al lado de los Nabucodonosores, de los Ciros, de los faraones, aconsejando. Y a veces escuchan, a veces no, pero ahí tienen que estar. Son los que están orando para que las cosas funcionen, para que el reino de Dios prevalezca. Necesitamos gente que esté ahí detrás de los volantes. Necesitamos que ahí esté el pueblo de Dios. Evangelizar no solamente es repartir un papelito o un Nuevo Testamento, es parte de eso. Pero el evangelismo, mi amado, mi amada, es vivir para la gloria de Dios y que la gente lo sepa. Ahora, no es sencillo porque constantemente batallamos con nuestra carne que vive para su propia gloria. Por eso el salmista dice, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Se nos olvida que no vivimos para nosotros mismos, se nos olvida que estamos aquí de paso, se nos olvidan muchas de estas cosas. Mis amados, quiero que veamos una mirada importante de esto. Vinimos nosotros a la iglesia a lidiar con personas. ¿Fuiste llamado por Dios a formar parte de esta congregación? Es una pregunta que tú tienes que hacerte. Porque cuando vengan tormentas y días difíciles, ¿quiénes saltarán por la borda? ¿Quiénes se cambiarán de barca? ¿Quiénes realizarán un motín? ¿Quiénes estarán dormidos en el cabezal o escondidos ahí como Jonás? Yo espero que tú seas de los que prestan sus manos para izar las velas, para servir, para aguantar en la tormenta y también para disfrutar los mares plácidos, tranquilos. Qué gusto es cuando pasamos tiempos bonitos como iglesia, ¿verdad? Pero también tienes que estar en los días difíciles. Ser iglesia no solamente es estar jijiji, jajaja cuando hay comidas. No solamente es, ay sí, alabado sea el Señor cuando hay bautizos. También tienes que ir
cuando no va nadie. Tienes que estar cuando hay cultos de oración. Porque las tardeadas de alabanza, pero pídeles que vayan al matutino de oración a las 8 de la mañana. Y esto no, insisto, es un tema general, pasa en todos lados. Cuando el pastor dice, alguien quiere aprender a predicar, alguien quiere aprender a servir. Mira los grillos ahí nada más, el coro de grillos. Mis amados, estamos aquí para servir. Vuelvo a repetir porque creo que no me escuchaste. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Estamos para servirle a aquellos que no conocen, para traerlos, para orar por sus necesidades, para presentarles a Cristo, para ver en qué manera podemos ayudarles a que puedan reconciliarse con Dios, que es la principal meta. Lo que el incrédulo necesita no es sanar de su enfermedad, eso es secundario, porque puede tener salud e irse al infierno. Lo que necesita el incrédulo no es riqueza, en su pobreza necesita conocer a Cristo, porque si conoce a Cristo, no importa si tiene o no tiene dinero, su corazón está en Cristo. Lo que necesita el incrédulo no es una novia, necesita conocer a Cristo, porque si conoce a Cristo va a ser el hombre indicado para la mujer indicada. La necesidad más grande de los hombres es Cristo. Cuando tengas eso en perspectiva, no vamos a buscar atraer a la gente por medios carnales, porque lo que es nacido de la carne, tenemos que servir a la gente, pero no hay que olvidar este punto. Alguien nos decía hace muchos años acerca de la consejería cristiana. ¿Has escuchado acerca de la consejería cristiana? Bueno, y alguien decía que la consejería cristiana se ha convertido en la nueva psicología. No quiero entrar en ese tema, pero a lo que voy es a que tú no puedes aconsejar a un incrédulo. ¿Por qué cosa? Porque si tú le das una instrucción, mira, Juanito, la Biblia dice que tienes que hacer esto y esto y esto, y aquí te dice esto y esto y esto, y lo que tú tienes que hacer es esto y esto. ¿Qué es lo que va a hacer Juanito que es incrédulo? Seguramente no te va a hacer caso. No lo va a entender, no me va a hacer caso y va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Porque no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de entender, de ver, ni de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesita primero? En primer lugar, conocer a Cristo. Ahora, la verdadera consejería bíblica se le puede impartir a los creyentes. ¿Por qué? Porque, y a veces, mija, no tienes una idea. A veces, porque tú le dices al creyente, diga amén. Le dices, mi hermano, mira, así, 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 la Biblia dice esto. Pues sí, no, sí, hermano, tiene razón, mira, así, así. Bueno, y el Espíritu Santo los redarguye. Y tienen la capacidad de obedecer, aunque dicen que no pueden. Sí pueden, pero se hacen los que no pueden. Pero a lo que voy es a esto, el cristiano entiende, sabe. Pero a veces le gusta seguir en la desobediencia y el pecado y cosecha las consecuencias, ¿verdad? Y luego le echa la culpa al pastor, pero bueno. Pero a lo que voy es a esto, a lo que quiero llegar es a esto. Servirnos, primero empieza, el primer servicio que tú le puedes dar a las personas es compartirles el Evangelio de Cristo. Amén. Y compartirlo con gozo, porque si te ven a ti sin gozo, pues imagínate, que las salchichas Bafar son las mejores. Pero dímelo con ganas para que se me antoje ir a comprar 10 kilos. Excelentes. Porque si tú no me estás diciendo las cosas con sinceridad, ¿de qué me estás hablando? Mis amados, no nos gusta servir. Nos gusta ser servidos. Nos gusta ser atendidos. Porque por naturaleza somos egoístas. Si tú te das cuenta, el Señor dice que va a edificar su iglesia. Y eso lo va a hacer a través de tu persona. ¿Ya te aburriste? No. Vamos a ver una cuestión muy importante que tiene que ver también con la iglesia. Y otro elemento que distingue a la iglesia, otra palabra fundamental que tiene que ver con la iglesia, si no hay esta palabra, no hay iglesia.
Dijimos que la iglesia es la congregación de los llamados, amén. Pero también déjame decirte que esto está muy correlacionado con otro concepto que se conoce como koinonía. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. ¿Qué significa? A ver, los que son teólogos aquí. La convivencia. La convivencia, ok. ¿Qué más es la koinonía? ¿Nada más es convivir? No, Es mostrar Comunión, amor es entre armonía, hermanos. es armonía, Compartir. convivencia, Compartir, ok. O sea, cuando decimos convivencia, no solamente estamos hablando de las pachangas, estamos hablando de pues, todo lo que tiene que ver compartir la vida. ¿Me explico? ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto? Tú no puedes llevar la vida cristiana en aislamiento. No puede haber iglesia si no hay koinonía. Me encanta, por ejemplo, lo que dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos dice en el capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué tenían en común todas las cosas? Porque tenían koinonía. Pero la principal cosa que tenían en común, evidentemente, porque dice que todos habían creído, entonces todos tenían fe en Cristo. Pero tenían en común todas las cosas, compartían parte de su vida. La vida de los demás era parte de su vida. Conocían dónde vivían, dónde comían, cómo se llamaban sus hijos, sus nietos, sus problemas que tenían, cuál era la dolencia, al hermano Fulgencio que lo habían operado de la rodilla. Conocían todos los detalles de la vida de sus hermanos, porque eran sus hermanos, no eran sus desconocidos. La koinonía casi siempre nosotros lo relacionamos con Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Y comunión, koinonía, en sentido bíblico significa compartir, compañerismo. Por esa razón la vida cristiana no puede vivirse en aislamiento. Hace poco un gran amigo y mentor espiritual, pastor, me dijo lo siguiente: tú has llevado mucho tiempo, muchas cosas solo. Tienes que aprender a llevar las cosas en comunidad. No puedes servir solo. Tienes que servir con los demás. Mis amados, el aislamiento del cuerpo de Cristo nos pone en un serio peligro espiritual. Y se lo digo a usted, mi amado, mi amada, que nos está viendo, que por alguna razón que usted solamente conoce y que Dios también conoce, usted hoy puso no una razón, una excusa para no venir. Está usted en una situación de peligro espiritual cada día que usted no se congrega. Quizás usted no puede reunirse con nosotros. Reúnase en una iglesia local bíblica, pero reúnase, porque si no usted está en un serio peligro. La base de la koinonía es la salvación, porque si no estamos juntos en torno a Cristo, empezamos a tener ¿qué? Diferencias. Mis amados, la distinción clave y síntoma de vida en Cristo es la búsqueda de vida en comunión. Observa lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Uno de los versículos más estremecedores del Nuevo Testamento. Escucha con atención, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vuelvo a repetir. Una distinción o síntoma clave de que estás en Cristo es que buscas estar con la iglesia de Cristo. Porque si no, Primera de Juan 2:19 dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
O sea que si yo me cambio de congregación, ¿soy un hereje, soy un apóstata? No. Hay que ver los motivos y las razones. Hay que ver las circunstancias. Pero la cuestión es esta. Una persona que se dice cristiano y no se congrega, probablemente no forme parte de nosotros. No forme parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto no tiene nada que ver con Cristo. Si una persona está contenta, satisfecha, ay, mi hermano, no vayamos muy lejos. ¿Cuántas personas tú conoces personalmente? Diga, yo y Dios estamos bien, pero a mí la iglesia no me gusta. Puros hipócritas. No te apures, mi hermano, hay un lugar para más. No hay problema, siempre hay lugar para uno más. La gente tiene un serio conflicto con el tema de la comunidad. Nuestra cultura tiende a apuntar al individualismo. Piensa en ti, tú primero. ¿Quién ve por ti? Yo. ¿No has escuchado es que no cambié, solo dejé de prestarle atención? No sé, alguna cosa así de, es que ya no me atendían, ¿no? O ya no me prestaban importancia. ¿De qué estás hablando? La gente piensa que es la última coca del desierto, que somos lo más importante. El diablo le está diciendo a través del mundo a la gente, tú eres Dios, tú eres lo más importante. Tú no necesitas a la iglesia, tú solamente te necesitas a ti mismo. Eso es peligrosísimo, porque déjame decirte una cosa, tú necesitas a los demás. Tú necesitas a los demás. La ausencia de comunión nos pone en peligro espiritual. Por eso la coinonía es buena para ti. Congregarte es bueno para ti. Es bueno para ti y es bueno para los demás si le das gloria a Dios. Porque no vas a creer. ¿Cómo vas a desarrollar tus dones si no te congregas? ¿Para qué son los dones? Dice 1 Corintios 12. ¿Para? ¿La edificación de quién? ¿De tu ego? De la iglesia. ¿A qué iglesia vas a edificar si no te congregas? Hay personas aquí que tienen talentos extraordinarios y maravillosos que Dios les ha dado. ¿Los estás poniendo a trabajar? ¿O estás como el siervo que los enterró? Ay, ¿qué tal si la riego? Riégala, si no, ¿cómo vas a saber cómo usarlos? ¿Tú cómo vas a aprender a madurar? Oye, es que yo no tengo paciencia. Me desespero muy rapidito. Soy de mecha corta. A mí dime rana y yo brinco. ¿Y qué tan alto? ¿Cómo vas a cambiar ese carácter si no te congregas? Si no vives en comunidad. ¿Por qué? Porque en comunidad, pues te tienes que limar. ¿Por qué todo Jacob se encuentra un Labán? La comunión te sirve porque te hace crecer, madurar, porque tus imperfecciones se van a ver limadas con otros. Te he contado esta historia maravillosa del taller del maestro, ¿no? Que se reunieron en asamblea las herramientas del carpintero y dijeron, es que esto no es posible. El hermano Regla se la pasa midiendo a todos como si él fuera perfecto. El hermano Martillo es muy severo, siempre nos anda dando a todos en la cabeza, gritó el clavo. El hermano Lija es muy áspero, muy rasposo, no se puede tratar con él. El hermano Sierra es muy cortante. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y qué crees? No pudieron terminar la reunión porque llegó el maestro, se puso el mandil y usó a todos y cada uno de ellos con sus distintas características para lograr algo hermoso. Mis amados, ¿cómo vas a crecer en amor si no te congregas? El que tenía, por ejemplo, le da un sentido a la autoridad. El que tenía mayor gloria se humilló, se hizo humilde. El que tenía mayor poder fue el más débil y lavó los pies de sus discípulos. Mis amados, esto es muy importante porque fíjate, escúchame con atención, ve el mensaje que el mundo está dando acerca de la comunión. La Trinidad es una comunión de amor y de servicio mutuo y de gloria mutua.
El Padre sirve al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo. Se someten el uno al otro. ¿Cuál es la relación de familia? El padre, la madre, los hijos. Una relación de servicio y amor. La sociedad, los ciudadanos se someten a los gobernantes y nosotros estamos en una constante de respeto, amor y servicio. Así funciona el mundo. Pero cuando tú alteras ese orden, tienes el caos y la anarquía que tenemos. Fíjate lo que va a decir. La lista de los mandamientos de los unos para los otros. Fíjate lo que va a decir el Nuevo Testamento. Dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Debemos vivir en armonía unos con otros. Debemos de recibirnos unos a otros. Amonestarnos unos a otros. Alguien diga amén. Amén. Dice el salmista que el justo me castigue será un favor, ¿verdad? Que me corrija será algo bueno para mí. Cuando alguien te corrige, cuando un hermano o hermana en la fe te corrige en algo que bíblicamente está mal, no te quejes, no te enojes, no te molestes, no te cambies de congregación, dale gloria a Dios porque Dios te está hablando a través de tu hermano o tu hermana. Mira. ¿Te das cuenta? Dios te está hablando a través de tu hermano o tu hermana. Ay, es que el pastor me tira pedradas. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo, ya ponte en serio las pilas. Ay, es que me fui de la iglesia porque el pastor me tiraba pedradas. Pues cáchalas, mijo, y ponte las pilas. Mis amados, otro de los mandamientos del Nuevo Testamento, ¿lo estás apuntando? ¿Qué te dije? Mira, ¿te das cuenta? ¿Alguien que me diga los mandamientos del Nuevo Testamento? De amarnos los unos a los otros, dijimos. Amarnos los unos a los otros, vivir en armonía los unos con los otros, recibirnos los unos a los otros. ¿Alguien invitado a su hermano o su hermana a su casa a comer? Yo sí los he invitado. Y los invito hasta la iglesia, les digo, vengan a la iglesia, vengan a comer. Algunos me han hecho caso, otros no. ¿Has invitado a tus otros hermanos a tu casa a comer? Invítalos. Lo peor que te pueden decir es que no. Amén. Amonestarnos unos a otros, preocuparse unos por otros. ¿Te preocupan a tus hermanos? ¿Te preocupan? Esto parece inofensivo, pero te voy a decir una cosa, no te preocupa lo que no te interesa. Hay mucha gente que dice, vino o no vino. Me da igual, ¿por qué? Porque no me interesa. Fíjate lo que dice acerca de esto, 1 Corintios 12:25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos por los otros. ¿Por quién te debes preocupar? Los unos por los otros. Te debe preocupar tu hermano, tu hermana que está sentado contigo a tu lado, que está enfrente, que está a un lado, de ti, con el que luego a veces te ve feo, te saca la lengua. A ese preocúpate. Y preocúpate es que te interese su bien. ¿Te preocupan los demás? Mis amados, esta sociedad nos ha enseñado a ser terrible y monstruosamente egoístas. Y yo te voy a decir una cosa, hasta cierto punto lo entiendo. ¿Por qué? Porque preocuparse por los demás duele. No es fácil. ¿Te preocupas por tus hijos? ¿Y por qué te preocupas por tus hijos? Pues porque son mis hijos. Porque te duelen. Porque te interesan. Y hay que decirlo, por los hijos se sufre.
cada quien siente lo que le duele. Siente lo que le duele. Pero la gente no quiere experimentar ¿qué cosa? Dolor. No quiere experimentar dolor. Le han dicho a la sociedad, le han dicho a las personas, y le han dicho a los cristianos, si se lo han comprado, que el dolor está mal. Mis amados, el dolor nos santifica. El dolor nos recuerda que somos dependientes de Cristo. Cuando una persona siente dolor, le dicen que tome medicinas. Cuando una persona siente dolor, le dicen que vaya a terapia. Cuando una persona le dicen que tiene dolor, aléjate de la gente tóxica. Pues déjame decirte que la iglesia está llena de un montón de gente tóxica que escogió Dios para ti. Preocuparnos unos por otros. Servirnos unos a otros. Observa lo que dice Gálatas 5:13. Ahí luego, no te vayas tan lejos. Ya vamos a terminar. ¿Ya te aburriste? No. Ya vamos a terminar. ¿Cinco qué? Ven, por eso no me gusta llegar tarde porque tengo que andar correteándome. Échale, mi hermano. Échale, vámonos. Sí, dije Gálatas 5:13. El que lo tenga lo lee. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, el amor hacia nuestros hermanos debe todavía ser más intenso que el que se tiene en la familia. ¿O el contexto es muy diferente? Dame un segundo. Me gustan esas preguntas. Si no, ¿qué caso tiene? Dice A ver clase, porque yo no lo sé todo. A ver, ilumínenme. ¿Qué tal si yo me atasqué? Ama a tu enemigo, ahí es donde debe de arder. ¿El amor a nuestros hermanos en la fe debe ser mayor que al amor a nuestros familiares? Sería igual, ¿no? Yo pienso que igual. A ver, bíblicamente razónenlo. Jesús dijo que su madre Ok. y sus hermanos, la sangre, eran sus hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ok? Le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que están aquí, dijo. A veces, no, insisto, no estoy hablando por nadie, incluso estoy hablando creo que todos hemos vivido eso. Nosotros a veces tenemos más comunión e intimidad con nuestros hermanos en la fe que con nuestros propios hermanos en la carne. ¿Ibas a decir? Porque el amor de Dios excede el conocimiento. Si nosotros tenemos el amor de Dios, si estamos en una comunidad por amor a Dios y todos gozamos de esa gracia, el amor que existe ahí es superior al amor natural que con una causa nos hace amar a nuestra familia. A ver, contesten ahí en redes, por favor. ¿El amor a nuestros hermanos en la fe es mayor que a nuestros hermanos en la carne? Hay una culminación. El amar es una decisión. Desde ahí. Excelente punto. El amar es una decisión de la voluntad, no es una emoción, es una decisión. Ok, ¿qué más? Sí, entonces, Jesús lo pone, si tú amas a tu familia, si le haces bien a tu familia, si tú invitas, si tú llamas a tu familia, si la llamas a comer, ¿qué caso tiene? Más, dice, si tú amas a tu enemigo, ahí está toda la fuerza, porque yo no quiero. O sea, ese amor depende mucho de la obediencia, depende mucho del trato de Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, creo que cabe el versículo que citas, pero a la mitad. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros hacemos el bien solamente a los que nos caen bien, ¿cuál es el mérito? Pero la realidad es que nuestros hermanos no son nuestros enemigos. No deberían de serlo. Pues en este caso, tal vez pueda haber ahí tal vez una disyuntiva, pero es el segundo grande mandamiento, que es similar al primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues Los que cada andan en uno, la ¿no? calle, no Es el nomás prójimo. aquí. Exactamente. Tanto O familia sea, como lo da mi hermano, o sea, somos parejo.
O sea, Ok, sí. dentro de eso, pero también lo que comenta, o se comenta, es que dice Cristo, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes son? En este caso, habla más profundamente. Familia. Exactamente, no solamente es tu familia, sino los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Es muy interesante lo que mencionan, pero ciertamente, por ejemplo, y yo lo aterrizaría quizás a el amor de Cristo. El amor de Cristo dice que de tal manera amó al mundo, ¿ok? Pero la realidad es que Él amó a sus ovejas. ¿Y murió por quién? Por sus ovejas. O sea, no quiere decir que no ame al mundo, pero a sus escogidos los amó más. Fíjate lo tremendo de esto. ¿Dios ama a todos los hombres? Sí, pero a su iglesia la ama más. Si seguimos esta línea, digo, nos estamos saliendo un poquito de la pregunta, ¿no? Y ahorita volvemos a este tema. Debemos amar, o sea, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos más que a nuestros familiares? No es cómo debemos, a todos debemos amarlos por igual, pero ciertamente creo yo que si el amor de Cristo está en mi corazón y está en tu corazón, nuestro vínculo de amor, de compañerismo es más alto que a veces que el que tenemos con nuestros familiares que no conocen de Cristo. Y los queremos muchísimo, pero hay algo más profundo, más eterno. Algo que no se sostiene, porque seamos francos, si tu primo te hace una mala trastada con un terreno o con alguna cosa, pues le dejas de hablar 2 años y te vuelves a reconciliar con él, ¿no? Pero a lo que voy es, no es el mismo afecto que debes de tener con un hermano en la fe. Dice Juan, si no amamos a los que han sido engendrados por él, no hemos nacido de nuevo. O no sé si quieres comentar algo. No, estoy pensando. ¿Estás pensando? Es que estuvo buena, ¿no? Estuvo muy buena la pregunta. Gloria sea al Señor por eso. Servirnos los unos a los otros, no como ocasión para la carne. O sea, yo no debería servir a mis hermanos esperando recibir algo. Fíjate lo que dice más adelante acerca de servirnos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Dice el texto, cada uno según el don que ha recibido. ¿Dios te ha dado un don? Sí. Según el don que ha recibido, cada uno. Es decir, no le está hablando al de al lado, te está hablando a ti. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros. No te lo ministres solamente a ti, no lo ministres solamente a los que te caen bien, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos aquí para servirnos. Otro de los mandamientos de la coinonía de la iglesia es ayudarnos unos a los otros con nuestras cargas. Gálatas 6:2 dice al respecto lo siguiente. Es un texto maravilloso que creo que nos puede ayudar mucho. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos, ¿qué dice? Las cargas de los otros. No dice sobrellevad los unos cuando te lleven de viaje, cuando te inviten a comer, cuando te presten dinero. No, Señor, sobrellevad los unos las cargas. ¿Qué cosa? Las cargas de los otros. Yo debo ayudar a los demás con sus cargas, sobrellevarlas. Y pastor, y ese versículo que dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, Él es el que yo no estoy llamado a cargar. Cristo nos ayuda. Cristo nos ayuda a llevar nuestras cargas. Es más, muchas veces Él las lleva por nosotros. Amén. Otro de los mandamientos de la vida en comunidad es ser pacientes, amables, perdonarnos unos a otros. Fíjate lo que dice Efesios 4:32. Dice el texto. Efesios 4:32 dice el texto.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Bueno, te voy a perdonar. No, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, tú no deberías de perdonar al estilo Vito Corleone. O sea, tú no deberías perdonar así desde tu silla de cuero acariciando a tu gato. Déjame ver si te voy a perdonar. No sé. Un día te voy a pedir un favor y me lo vas a tener que hacer. Te voy a perdonar, pero no lo sé. No. O perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido, ¿no? O sea. Ahora, este tema, esa frase tiene toda una situación ahí muy interesante, porque algunos dicen, bueno, el Señor perdona de una manera en la que echa al fondo del mar y ¿de qué le estás hablando? Pero ¿Él olvida? ¿No sabe de lo que le estamos hablando? Perdona, ya todo esto ya no. Cuando ya nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor. O sea, no debemos estarlo recordando constantemente, pero el Señor, por ejemplo, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, no se trata de que los demás nos recuerden nuestros pecados, se trata de que yo tengo que recordar. Yo debo de recordar quién soy y en qué me he equivocado para no volver a hacerlo. Porque al que más le perdonan más grandes. Claro, cuando tú haces un recuento de tus pecados y de lo que Dios te ha perdonado, ¿cómo te vas a poner mezquino? Cantar al Señor unos con otros, qué privilegio. Mis amados, una de las cosas que debemos volver a valorizar es cantar unos con otros. Disfrutamos cantar alabanzas nosotros solos, con nuestra voz, con nuestros gallos, con los cantos que a nosotros nos gustan. Pero cantar juntos tiene mayor valor, mayor peso. Estimarnos como superiores los unos a los otros. Dice Filipenses 2:3. Dice el texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mentirnos, decirnos la verdad unos a otros, alentarnos unos a otros. Santiago dice, confesarse los pecados unos a otros. ¿En serio? ¿Yo debería confesar mis pecados con otra persona? El texto bíblico dice que sí. Santiago 5:16 dice que eso nos ayuda también. Fíjate lo que dice el texto. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué esto está aquí, mis hermanos? Va relacionado también con eso de sobrellevar nuestras cargas, ¿no? ¡Claro! Porque pues, al confesarle algo a alguien también, no sé, lleva tu carga, ¿no? Al aconsejarte, o no sé, ánimo. Claro, me ayudas en consejería bíblica, me ayudas en oración, me ayudas también en rendición de cuentas. Pero si tú te las das de yo todo lo puedo, yo no tengo ningún problema, pues evidentemente no vas a poder crecer ni madurar. Ahora, creo que el gran desafío es encontrar a un consejero o una consejera sabio, maduro. Ahí está el gran desafío. Pero la realidad es que el Señor nos provee siempre personas para poder sobrellevar nuestras cargas. Esto es una bendición, mis amados. Tener a alguien con quien sobrellevar nuestras cargas, con quien confesar nuestras ofensas unos a otros. Y si te das cuenta, no está diciendo, esto me encanta, confesar nuestras ofensas no necesariamente quiere decir que tú llegues como con el sacerdote, ¿no? Con el papa, ¿no? Que tú llegues ahí a ego te absolvo, buscando absolución. No, sino tiene que ver con, hermano, yo te he ofendido, he hablado mal de ti, he pensado mal de ti,
Me he burlado de ti. Nos hemos dirigido con esa persona con la que no nos llevamos bien, que nos cae mal, a la cual hemos dicho o hecho quizás algo malo y nos hemos acercado para confesar nuestras ofensas. ¿Tenemos el valor de mirar a alguien a los ojos y confesar nuestras ofensas? Esto es muy importante y es parte de la vida congregacional. Por eso, mis amados, a mucha gente no le gusta congregarse porque esto es fácil. Nada de esto es sencillo. Por eso, miren, el silencio y sus caritas me lo dicen todo. Así de, ¿eso es congregarnos? Válgame Dios. Ay, Dios mío. Por eso, evidentemente, pues los lugares donde nada más te hacen bricotear, te dan una bendición y te echan para la calle, pues son fáciles. ¿Por qué? Porque no te desafían a crecer, a madurar. Y mi amado, por eso hay muchos cristianos que tienen 20, 30 años en el evangelio y se siguen comportando como si estuvieran en el kinder. ¿Por qué? Porque no maduran. Tú le puedes... Dígame, mi hermana. Por eso es cuando luego dicen, ay, el pastor me dijo como si yo le hubiera dicho todo y ya mejor yo no voy. Porque todo me dijo a mí, ¿no? Hay muchas personas que así, pero en sí, pues, Dios nos habla y nos ofendemos porque... Yo se los he contado varias veces. La iglesia donde nos estamos congregando, me congrego ahí porque me ponen muy incómodo. De verdad. Y aquí está mi esposa para decir, sí, pobrecita de mí. O sea, de verdad había veces en las que salía molesto por lo que predicaba el pastor. Muy molesto. Pero es que dice también las cosas. Y salía así, pero así de esas veces que... Y pues pobrecita, aquí le pagaba los platos rotos. Pero a lo que voy es a esto, mi amada. Yo ya supe lo que es estar detrás del púlpito y sé que lo que me está diciendo el pastor no es personal. Y si yo me siento mal en mi alma, el problema es de quién. Necesito madurar. Yo le puedo tolerar a mi hija que haga rabietas y llore tantito, pero también le debo de pedir ¿qué? Que vaya ¿qué? Creciendo, madurando. Evidentemente, y esto es un tema que creo que se extiende al terreno bíblico, espiritual, y con eso quiero terminar. Mis amados, en la antigüedad, los judíos celebraban su bar mitzvah, que era su introducción a la vida en comunidad, y se les consideraba a los jóvenes varones en particular, se les consideraba a los 13 años que ya eran hombres, adultos, responsables completamente de sus actos. A los 13, 12 años aproximadamente. Hoy en día existe algo bien tremendo y las últimas 50 años, creo yo, que se ha tomado muy en esto de, es que está en su adolescencia. Es que está sufriendo, está adoleciendo. Y la adolescencia antes se decía que empezaba a partir de ¿qué te gusta, maestra? 11 años. 11 años, bueno. ¿Y hasta cuándo se extendía razonablemente? 15, 16 años, ¿no? Y ya me estás pasando tantito, ¿no? 15 años. O sea, eran como unos 3 añitos que... ¡Ay! ¿Quién aguantaba esos angelitos de Dios? ¿Verdad? Pero hoy en día la adolescencia prácticamente ya se extiende hasta los bebés de 40. Y el tema aquí, creo que aplica lo que dice Pablo, debiendo ser ya maestros, se comportan como niños y no se les puede dar alimento sólido porque tantito les aprietas la tuerca y lloran. Deja tú que no crezcan en conocimiento. No crecen en madurez. No les puedes pedir compromiso porque no lo tienen. A un niño yo no le puedo pedir que vaya y haga determinadas cosas y esto y aquello. ¿Por qué? Porque no está forjado en él ese nivel de compromiso.
No le he dado las herramientas o el conocimiento. Mis amados, el problema es que tenemos a niñotes de 30, 40 años en el evangelio, berreando, haciendo berrinches por las mismas cosas, ofendiéndose por nimiedades, porque no han adquirido un concepto correcto de la coinonía y de la iglesia. Sienten que fueron llamados a la comodidad y al placer. Si la iglesia me consiente, ahí debo estar. Pero si la iglesia me desafía, ay no, qué feo. Si hay comida, si hay festejos y globos, qué maravilla. Pero cuando hay luchas, cuando hay divisiones, cuando la iglesia necesita mis manos, mi trabajo, patitas, ¿para qué las quiero? Ni me aparezco en 3 semanas. Tengo vacaciones, Acapulco me llama. Ahí está ¿Me estoy explicando, mis amados? Sí, exactamente. Heme aquí, envía a mi hermano. Mis amados, la iglesia no es eso. Cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, ¿esa era la clase de iglesia como la que vivimos hoy? No. Era una iglesia que trabajaba, que oraba, que ayunaba, que tenía misioneros. Era una iglesia que tenía todas las cosas en común. Que si había una persona en prisión, pues no se lavaban las manos, estaban reunidos orando por su liberación. Si había enfermedad, estaban reunidos. Si había felicidad, estaban reunidos. Si había luchas, estaban juntos. Mis amados, esa es la actitud que debemos de tener. Y si había discrepancias, oye, que pues debemos circuncidarnos. Oye, que yo no debo de circuncidarme. A ver, nos sentamos, sí, lo hablamos. Porque eso es madurez. Mis amados, necesitamos a la iglesia. Si tú quieres crecer como cristiano, si quieres madurar como cristiano, congrégate en una iglesia que te haga madurar y crecer, que te desafíe a servir a los demás, que no te deje cómodo donde estás. Iglesias de sillas cómodas hay un montón, pero iglesias de gente que esté buscando servir y agradar a Dios, hay muy pocas. ¿Queremos que esta sea una de esas? Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos das de formar parte de esta asamblea, Señor. Gracias porque nos pones santamente incómodos, porque nos confrontas, nos desafías. Señor, nos llevas a esas esquinas incómodas, Señor, de nuestro carácter, de nuestras debilidades, Señor. Creo que de todo lo que hemos hablado, todos y cada uno, y yo primero, Señor, hemos sido confrontados porque quizás en algún momento o quizás en este presente estamos en una actitud inmadura, de rebeldía, de conveniencia. Estamos cuando nos conviene, nos desarraigamos cuando algo no nos gusta. Señor, por favor, llévanos a un compromiso, a una madurez, a un amor sincero para contigo, Señor. ¿Cómo pretendemos, Señor, que las demás personas conozcan el gozo de servirte y de amarte si nosotros no hemos descubierto primero el gozo de servirte y amarte? ¿Cómo pretendemos, Señor, que los demás miren tu rostro a través de nosotros si no somos un evangelio creíble para los que nos escuchan? Señor, nunca seremos perfectos, pero llévanos a ser honestos acerca de nuestra vida en comunión contigo. Señor, fortalece a las iglesias locales, a las pequeñas iglesias desconocidas, Señor, que no poseen ningún tipo de infraestructura, fama o reputación. Queremos, Señor, ser conocidos por ti. Tú, Señor, oraste antes de ir al Padre diciendo que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Yo te ruego que estos mandamientos del Nuevo Testamento se hagan carne en nuestra vida. Que nos preocupemos unos por otros, que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros. Señor, ayúdanos a ser empáticos, compasivos, diligentes para amar y servir a todos, Señor.
a nuestros hermanos y a aquellos que aún no lo son. Señor, tanto camino nos resta. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. Y en su nombre decimos, amén. Amén. Le damos al Señor la gloria por permitirnos escuchar su palabra el día de hoy. Clase, ¿cómo estamos? Estamos bendecidos porque estamos reunidos en torno a su palabra. Recuerde, todos los días plan de lectura McChain, los lunes nuestro estudio del contentamiento, viernes nueva marcas de una iglesia saludable, y recuerde que ya estamos por iniciar nuestro estudio acerca del avivamiento. Así que estamos para servirle. Recuerde que estamos en redes, en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify, y también estamos ahora en Instagram y Dios me perdone también en TikTok. Ahí estamos también compartiendo la palabra del Señor. Así que comparta, reproduzca. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas. Comparta este mensaje con quien lo necesita. Estamos en comunicación con usted. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.